En esta ocasión quisiera referirme de manera bastante general a la relación que hay o que se puede ver entre textos coloniales chilenos o que tratan de Chile de la época de la conquista y posterior colonia con la poesía chilena contemporánea, entendiendo por contemporánea en este caso la poesía escrita a fines del siglo XX y comienzos del XXI. También con algunas referencias a poesía un poco anterior. Eh, Básicamente lo que quiero es trazar un mínimo mapa de vínculos, de relaciones entre una literatura, digamos, de 1600 con una literatura de 2000 o 2010, eh, fechas distantes que eh, estimularían la idea de que, dada la distancia de las fechas, qué vínculo podría haber, digamos. Y sin embargo, hay vínculos. ¿Mm? Eh, Partamos diciendo que la poesía escrita por autores indígenas, eh, nacidos en Chile, también de otros países ciertamente, pero en esta ocasión hablaré exclusivamente de Chile, eh, son los que de alguna manera más han hecho usufructo, usufructo, perdón por la expresión, pero para darnos a entender, usufructo de textos coloniales. Eh, Cuando hablamos de poesía indígena, pensemos principalmente en la poesía desde 1980 en adelante, si bien, como lo consigna Ueno en una antología de la memoria iluminada acerca de la poesía mapuche contemporánea, consigna el hecho de que los críticos suelen poner como punto de partida de la poesía indígena contemporánea el año 1966, eh, con la publicación de un cuadernillo de poemas firmados por Sebastián Queipul. Pero más allá de estas consideraciones de fechas, pensemos principalmente que el grueso del- de la poesía escrita por autores indígenas chilenos la podemos fechar a partir de 1980, por poner una fecha convencional, desde luego, y sigue con mucha potencia hasta los días de hoy. Desde luego, no hay que perder de vista que el, el colonialismo, esa práctica del imperio español en este caso, de colonizar territorio para su beneficio político, económico, religioso, ideológico también, implicó de parte de los colonizadores un esfuerzo constante por erradicar las lenguas nativas, acabar con las culturas originarias. Eh, Ciertamente en algunos casos consiguieron efectivamente acabar con la cultura originaria o con una parte muy relevante de ellas. En otros casos no, pero siempre trabajaron a favor de la idea de que estas lenguas nativas eran lenguas de bárbaros, ¿no? Y como tales, no eran lenguas propiamente de cultura, no eran lenguas hasta en cierto modo completamente humanas. ¿Mm? Eh, Además, por lo menos en el caso de Chile, asumamos que las lenguas indígenas eran ágrafas, no tenían escrituras, o por lo menos no una escritura como nosotros la conocemos hoy día. Y de manera que también el ataque no solo fue contra los códices, que en el caso de México es muy notorio, sino también contra la propia memoria oral, contra los propios relatos de la oralidad que vistos desde el lado colonizador fueron poco a poco, o a veces no tan poco a poco, desalojados de su condición de identidad vigente para reducirlos a la condición de mitos, leyendas o simples supersticiones, no reconociéndoles a esta memoria oral ni valor religioso, ni valor filosófico, ni valor poético, para decirlo en palabras occidentales.
Eh, por lo tanto, eso hace que los poetas actuales, que trabajan con lo que en otra parte yo he llamado los poetas de las memorias culturales, eh, que no son solamente indígenas, lo aclaro, eh, eh, bueno, se encuentran en cierto modo ante la problemática de tener que buscar fuentes de memoria. ¿Mm? Fuentes de memoria eh, del pasado, de los ancestros, que algunas están en la oralidad ciertamente, pero otras están en los textos antiguos. El punto es que, los textos del periodo fundacional de la nación, el periodo de conquista y colonia, cuando comienza eh, a construirse la presencia de Occidente en esta parte del mundo, eh, está registrada principalmente en los textos escritos por intelectuales que trabajaban para la corona, principalmente sacerdotes, por ejemplo, viajeros, algunos aventureros, eh, algún poeta, como por ejemplo Alonso de Ercilla, que era español, o algún poeta chileno, como Pedro de Oña, que fue, según se dice, el primer poeta chileno, es decir, nacido en Chile, que escribe una poesía épica, Arauco Domado, que en cierto modo es una contestación a, a la araucana de Alonso de Ercilla. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde los poetas pueden hoy día obtener memoria escrita de esos periodos, digamos, ancestrales, iniciales, fundacionales? Aquí es donde entran en juego los textos coloniales, que, como decía, casi todos escritos por intelectuales al servicio del Imperio Español, de un modo explícito, a veces en otras ocasiones no tan explícito, pero en fin, están del lado de los conquistadores o de los colonizadores. Si bien, por supuesto, entre estos intelectuales pudo haber, y de hecho hubo, a veces diferencias notables, incluso posiciones claramente contradictorias entre ellos. ¿Mm? Como sea, los textos coloniales proveen de información, a veces de primera mano, de la vida de los colonizados de antes. ¿Mm? O sea, los que metafóricamente podríamos decir que son los padres y los abuelos de quienes hoy se empeñan en elaborar la escritura de digamos, una nueva épica de la nación, eh, que narra las guerras ideológicas y simbólicas y políticas de liberación del sujeto, llamémoslo así, subalterno, por seguir una terminología más o menos en uso, herederos, que son los herederos de los perdedores de la historia de ayer. En este esfuerzo por tornar visible esta memoria oculta o esta memoria eh, estereotipada, a veces también a favor del colonizado, los poetas indígenas principalmente han tenido una relevancia fundamental en la poesía chilena actual. Eh, Hay poetas indígenas chilenos actuales que le dan muchísima importancia a la memoria oral, la cual, por supuesto, es recreada en la forma de escritura poética. Eh, Uno de estos autores, voy a mencionar solo un par, es Licura Chihuahua, quien ha elaborado, o ha hecho suyo más bien, el concepto de oralitura. En muchas ocasiones él mismo se presenta no como poeta, sino como un oralitor, dice él. Desde luego,
No es el único, porque también Roxana Miranda Rupailaz, por ejemplo, también se vale mucho de la memoria oral, perdón, eh, de relatos míticos, que nosotros llamaríamos míticos desde un lado no indígena, eh, aunque ella, por supuesto, también apela a la escritura occidental, particularmente a la Biblia judeocristiana. Otros, en cambio, otros autores, en cambio, son bastante más atentos también a los textos coloniales y buscan en ellos, en esos textos, información sobre, sobre la memoria del pasado, como una forma también de dar cuenta del tiempo presente, eh, y leen de una manera un poco deconstructiva o recontextualizadora los textos coloniales. Uno los parafrasean, los desarman, digamos así, lo convierten en fragmentos que luego los reunifican en la forma de textos poéticos, eh, siempre con el ánimo de denunciar una, un proceso histórico o un momento histórico muy vergonzoso desde el punto de vista del respeto humano. Uno de los autores que ha trabajado mucho en esta línea es Jaime Buenum, sobre todo en su libro Reducciones, donde se vale, por ejemplo, de textos del padre Luis de Valdivia o del mismo Pedro de Valdivia, o a veces más indirectamente de la propia Araucana de Alonso de Ercilla, textos coloniales que operan como un antecedente de contexto por un lado, pero también como un subtexto que está eh, operando en su propia textualidad. La Araucana es un texto fundacional de Chile. Ese hecho ya lo torna una obra de mucha relevancia dentro de la historia de la literatura chilena. Es imposible iniciar el estudio de la literatura chilena sin considerar la araucana. Es como un texto de parto, es un parteaguas, digamos. Hay un antes y un después de la araucana en lo que concierne a la literatura chilena escrita en castellano. Lo paradójico es que el autor no es chileno, pero en fin, para nosotros los chilenos, Ercilla, más allá de su nacionalidad española y del hecho de que finalmente él vuelve a España y muere allá, eh, para los chilenos, Ercilla es un poeta chileno. La Araucana es un monumento de la literatura chilena. El propósito épico y realista que explicita el propio Ercilla, eh, por supuesto, provee de materiales poéticos y de memoria con los cuales muchos poetas actuales buscan elaborar una especie de nueva fundación poética de Chile, ¿no? A la vuelta del siglo XXI. Vuelven, en cierto modo, a contar nuevamente, de nuevo, lo reitero, la guerra de Arauco y sus derivas históricas y simbólicas posteriores. ¿Mm? Personajes como Caupolicán, Lautaro, o los personajes femeninos, Fresia, Guacolda, que aparecen en la Araucana, son recreados, vueltos a, a ser tratados como personajes de los tiempos contemporáneos. Eso ha pasado también en la novela histórica, pero en esta ocasión no voy a hablar de la novela histórica. Asimismo, las crónicas coloniales escritas principalmente por sacerdotes, no únicamente, pero principalmente por ellos, son también fuentes para la escritura poética contemporánea. Ya mencionaba
el trabajo de intertextualidad que realiza Buenún con el padre Luis de Valdivia. Eh, Ahora, esto, por supuesto, el trabajo de operar con crónicas antiguas del periodo colonial para ser vertidas en una versión recontextualizada, modificada, parafraseada, fragmentada en tiempos actuales, claro, no es nuevo. O sea, ya en 1970 Ernesto Cardenal lo había hecho a su manera en un libro muy relevante en la literatura, la poesía latinoamericana, que es Homenaje a los indios americanos, donde él, entre otros textos, se vale de las crónicas de Bartolomé de las Casas. Eh, En el caso chileno, a propósito de crónicas, uno de los libros que tiene un gran valor literario son y también histórico, desde luego, son las crónicas de Alonso Valle, la histórica relación del Reino de Chile, y también los textos del Abate Molina. Solo por citar en esta ocasión a dos autores que han sido los más centralmente comentados en las clases previas que han servido de antecedentes para este video que estoy aquí grabando. Eh, digamos que la visión de Chile de estos autores es hoy día relevante. Relevante por varias razones. La primera porque supieron tener una visión muy profunda del paisaje chileno. De hecho, para algunos críticos, estos autores son considerados como epónimos, de la construcción del paisaje literario chileno. Si bien hay que decir que el paisaje literario de Chile en realidad corresponde al paisaje de lo que hoy es la región central de Chile. No hay aquí paisajes patagónicos o paisajes del desierto en el norte. También hay que decir que en 1600 y 1700 la forma geográfica de Chile era diferente de la que es hoy día. Chile era esencialmente equivalente o casi equivalente a lo que hoy es la región central de Chile, sin incluir el norte o el extremo sur austral del país, que entonces no era propiamente todavía parte de eso que siglos después va a ser la nación chilena moderna. Eh, sobre todo Alonso Valle, narra o describe más bien con mucha fruición, con un lenguaje literario muy elaborado, la feracidad de la tierra chilena, con sus minerales, sus plantas, sus árboles, las comidas, los ríos, las montañas, los valles. Eh, claro, hay una actitud de asombro, por un lado, y de reconocimiento de la belleza estética de este paisaje. Aunque por otro lado también no deja de ser llamativo el hecho de que eh, para, para Alonso Valle y también para el Abate Molina, el paisaje chileno viene a ser, por su belleza, por su feracidad, por su riqueza, expresión de la bondad divina para con los habitantes de estas tierras. En cierto modo viene a ser, aunque no lo dicen directamente, una especie de imagen paradisiaca, cuya contemplación, o sea, la contemplación del paisaje, nos transporta a la contemplación de la grandeza divina y de su amor infinito por los chilenos. O sea, en todas esas descripciones, más allá de sus formalidades técnicas, que sobre todo son más evidentes en el caso del Abate Molina,
Hay de fondo esta idea de que en cierta medida Chile ha sido un país elegido por Dios, otorgándole a sus habitantes los dones de una naturaleza excepcionalmente bella. ¿Mm? Eh, no es propiamente una idealización del paisaje, en eso hay que ser claros. Pues está descrito en un registro de escritura que se podría caracterizar como realismo poético, más en Alonso Valle que en el Abate Molina, pero en ambos está el mismo espíritu. Eh, Hay que decir que entre ellos hay una diferencia significativa de tiempo, eso sí. Sí. Alonso Valle es de 1600, un poco más allá, y en cambio el Abate Molina ya es de fines del siglo XVIII. Por lo tanto, hay una actitud mucho más científica de parte del Abate Molina que de Ovalle, pero en ambos hay un constante asombro por la belleza y la riqueza del paisaje chileno, tanto lo que está en la superficie como lo que está bajo la superficie. ¿Mm? Son crónicas poéticas del paisaje para conducirnos a una actitud contemplativa de respeto y agradecimiento por los dones que nos regala la naturaleza. Por eso mismo, podríamos decir que a la luz de las actuales teorías ecocríticas y teniendo en cuenta, desde luego, los dramáticos cambios climáticos que han venido sucediendo desde la época de la Revolución Industrial hasta acá, estos textos cobran hoy día una sorprendente vigencia. Permiten, cuando menos, comparar el paisaje de los siglos XVII o XVIII con el de la actualidad. Al hacer la comparación, los resultados son francamente dolorosos. La naturaleza chilena, por lo menos aquella que pertenece a la zona central, es decir, a los paisajes descritos por Ovalle y por el Abate Molina, han sido intervenidos, digo, con consecuencias absolutamente desastrosas. ¿Mm? Solo leyendo las crónicas se hace evidente cuán peligrosa es la pérdida de la diversidad biológica, cuyas consecuencias, creo, las estamos empezando a pagar ahora. ¿Mm? Desde luego, la atención hacia el paisaje sigue siendo un tópico en la poesía chilena contemporánea, hasta los días de hoy. Un ejemplo así que se me viene a la mente rápido nada más es el libro del poeta Ramón Quichillao del sur de Chile. Su libro se llama Selva Valdiviana. En general hay que decir que buena parte de la poesía chilena, sobre todo del sur de Chile, también la del norte, de la cual aquí yo no voy a hablar, pone mucha atención al paisaje. ¿Mm? Más todavía se hace evidente esto en la poesía escrita en los territorios sur patagónicos, Aysén, Magallanes, en el extremo sur austral de Chile, donde el paisaje tiene un efecto poderoso, realmente muy sublime, y se hace imposible prácticamente para un poeta que vive en estas latitudes no considerar el entorno paisajístico como uno de los aspectos fundamentales de su mundo poético. El paisaje habita en la escritura poética por un lado o por otro, digamos. Entonces, este gesto actual, digamos, de alguna manera nos retrotrae también a estos textos coloniales, donde el paisaje aparece fuertemente presente como un factor determinante de lo que entonces los autores coloniales veían ya como componente central de la identidad chilena.
Desde luego la revisión de los textos, la revisión y la revisitación a los textos coloniales no es solo patrimonio de los poetas actuales, quiero decir de los fines del siglo XX, comienzos del XXI. Antes también ya se hizo. Pablo Neruda, por ejemplo, en su canto general, sobre todo en la primera parte de su canto general, o las primeras partes de este magno libro, eh, eh, trata, desde luego, con los conquistadores. Se apropia de la figura de muchos conquistadores y tiene ante ellos una actitud ambivalente, porque por un lado los representa como saqueadores, que sin respeto alguno por los pueblos indígenas, pero por otro también los ve como fundadores de la identidad chilena y sobre todo los, voy a usar una metáfora, los sembradores iniciales del idioma castellano, que es el idioma en el que el propio Neruda está escribiendo. Desde luego hace diferencias entre conquistadores que son capitanes, que usaron la fuerza militar para sojuzgar a los pueblos nativos, de otros que no lo hicieron, por ejemplo como Bartolomé Las Casas o el mismo Alonso de Ercilla, que evidentemente que a Neruda digo, le provoca admiración. Eh, la mirada que Neruda proyecta sobre los mundos indígenas no se circunscribe tanto a lo que hoy día llamaríamos la etnicidad, sino que más bien los ve como, como agentes que caen bajo el dominio de la expansión imperial y que los termina convirtiendo en proletarios en el sentido marxista del término, es decir, como clase explotada. Eh, no olvidemos que Neruda era un fiel eh, militante del Partido Comunista de la época de la Guerra Fría. En ese contexto hay que verlo también, digamos. Más modernamente, ya fines del siglo XX, poetas como Thomas Harris, por ejemplo, Clemente Riedemann, entre otros, también han hecho suyo relatos y documentos coloniales para configurar sus propias poéticas. Hay un libro muy relevante en esta línea que es el libro Zipango de Thomas Harris, que se vale, digamos, del diario de navegación de Colón, el mismo que fue transcrito por Las Casas, como base para la escritura de este libro de poemas Zipango, que es también una alegoría de la violencia del Estado chileno durante la dictadura. Zipango es un libro que contesta a la dictadura militar de la década de 1980 en Chile. En un gesto parecido, situamos también el libro Carromawan de Clemente Riedemann, quien se vale de cronistas coloniales de la zona de Valdivia para el armado de su propia escritura, aunque también, en su caso, incluye textos antropológicos, históricos, políticos, los que finalmente terminan conformando una especie de historia, una historia literaria, sin dejar de ser historia al mismo tiempo, de los territorios valdivianos, en particular de la ciudad de Valdivia, otorgándole Riedemann un sello muy personal, una suerte, con una técnica de montaje de distintos textos para conformar, digamos, a partir de esta unión de fragmentos, una memoria insurgente de la constitución de la nación chilena. También es un libro escrito durante la dictadura y su finalidad última tiene que ver con contestar, responder a, eh, al poder dictatorial, a la falta de libertad.
Entonces, la dictadura chilena, a partir de 1973 y hasta 1989-90, dio paso a una respuesta poética, política, que buscó afirmarse mucho en la memoria de los textos de la colonia o de la conquista, porque en cierto modo los poetas hicieron un símil entre el periodo de conquista y colonia, donde llega una fuerza externa que aplasta, que ocupa por la fuerza e impone por la fuerza su cultura, su ideología, su costumbre, su idioma, con las estructuras político-militares que se impusieron en Chile a partir de 1973 y que también por la fuerza imponen su ideología, su visión de país y que censuran o impiden que se tenga pensamientos divergentes en esta línea. Entonces, aquí hay un diálogo constante entre la poesía chilena de este periodo, que en cierto modo se prolonga también hasta los días de hoy, aunque con matices, desde luego. Entonces, a modo de pequeña conclusión de esto, podríamos decir que hay dos grandes campos de conexiones entre los textos coloniales. Hay más de dos, desde luego, pero yo solamente voy a anunciar dos en esta ocasión. Entre los textos coloniales, digo, y la poesía chilena contemporánea. Uno alude a la construcción poético-política de la nación, en que la poesía actual, a la hora de pensar Chile, a la hora de poetizar Chile, se suele recurrir con bastante frecuencia a textos coloniales. Porque es como si la historia estuviera todavía en el proceso de tener que sacudirse de un colonialismo que ha tomado distintas formas en los días de hoy, pero que en el fondo sigue siendo o sigue siendo visto como un conflicto entre el poder de unos pocos y la victimización o la derrota de muchos, y la instauración en un determinado territorio de formas de opresión a las que la poesía se opone o responde de alguna manera. Y el segundo, asociado a lo primero, pero finalmente también con cierta autonomía, es la relevancia del paisaje y del territorio o de los lugares en la poesía, porque ellos son en última instancia también la expresión visible, física, de la existencia de la nación chilena y el trabajo que la poesía hace por construir una identidad que sea inclusiva y democrática, por lo menos en el terreno poético.